Señoras y señores, el acto va a comenzar. Ahora, después de la visita de Indiana Jones, pues apaguen por favor los teléfonos móviles, pónganlos en silencio, porque ahora en vez del arca perdida vamos a estar en busca de las aguas perdidas. A ver. Bueno, pues tenemos hoy la presentación de la conferencia Los espacios marítimos del Estrecho de Gibraltar, a cargo del diplomático, director del Instituto Universitario de Investigación de Estudios sobre América Latina y catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla, don Pablo Antonio Fernández Sánchez. Ilustres invitados, señoras y señores, amigos y amigas de la Casa de Ceuta. Para empezar esta presentación de nuestro conferenciante, Pablo, me gustaría comenzar recordándolo como aquel niño que creció en Algeciras, según la misión que de él nos trajiste el siguiente poema dedicado a él. Se llama Vuelo Azul. En la tarde azul dorada duerme el mar y pone sonrisas blancas al dejar sus besos en las arenas. Plata y oro, tierra y mar, mira mi niño, una barca yo te haré de trocitos de coquina. Y pondré una nube como vela, lila y rosa, con hilos de coche. En los brazos de la tarde temblorosa, por caminos azulados mariposa, la barca perecerá, con sus alas sobre el viento, nieve y rosa. Por los lomos de las olas correremos, enganchando gironcillos en los remos. Brotarán riberas albas, donde pongan sus caricias los luceros. Niño mío, correremos, y al cruzar esas vegas irisadas de cristal, forjaremos locos sueños, cual alegres gaviotas sobre el mar. Esto es del libro Destellos de Barro, del poeta Manuel Fernández Mota, que fue prologado nada más y nada menos que por el algecireño José Luis Cano, que estamos precisamente en la calle José Luis Cano. Y bueno, por si alguno todavía no lo sabe, nuestro querido amigo Pablo, pues es hijo de Manuel Fernández Mota, hijo adoptivo de Algeciras. Y querido amigo Pablo, porque recordar y reconocer la trayectoria de tu padre es también una manera de honrarte a ti mismo. He querido comenzar así con tu presentación. Yo sé que eres un algecireño que siempre recuerda con cariño su patria chica. Tus padres vinieron de la provincia de Málaga y formaron aquí su hogar con 7 hijos. Entre ellos, yo me acuerdo sobre todo de Manuel Carlos, o Carlos como simplemente lo decíamos, y Rubén. Tu hermano menor, Rubén, compañero de juego de mi pandilla del bujeo, recuerdo aquella sonrisa de tu madre en las tardes de verano, dándonos la bienvenida cuando íbamos a buscar a Rubén para los campeonatos de Monopoly, de RIS, de Parchís y demás entretenimiento. Permíteme, Pablo, solo un momento para evocar la memoria de tu hermano Carlos. Un artista visual, un director de cine que desde aquí quiero recordar, destacando su película de 1987, Fermín Salvochea, Visto para sentencia. El colectivo cultural Arti 7 le hizo un homenaje en Algeciras en 2014. Entre los cortometrajes que se proyectaron en aquel homenaje figuró un fragmento de Algeciras, 100.000 habitantes. Y por último, recordar también su libro Hacia un cine andaluz, del año 1985. Ahora saltaremos hacia el presente y vemos cómo aquel joven Pablo es un hombre hecho a sí mismo, a base de esfuerzo, estudio, constancia y muchas ganas de aprender. En este sentido, recordemos que Pablo pertenece a esa generación de los años 50, generación que se hizo a sí misma y que podría denominarse como generación del esfuerzo. Así, tras estudiar lo que era la GB, sé que hiciste el bachillerato nocturno y por las mañanas tuviste algunos trabajos. Entre ellos, estuviste en una gestoría en Villapalma. En aquel bachillerato nocturno coincidiste con otros conocidos algecireños con los que hiciste gran amistad, como Pedro Ríos, aquí presente, Pedro Ríos Calvo o Juan Ignacio de Vicente Lara.
Mi padre, José del Valle, también estudió ese bachillerato y también hizo amistad con Pedro Ríos, lo que no sé si de aquella época pues te conocería a ti o no. Pero a Pedro Ríos sí coincidió con él. Seguiste estudiando y acabaste en magisterio. Luego Derecho, te doctoraste y luego seguiste ese cursus honorum que te ha llevado y te lleva por muchas partes del mundo. Y hoy has vuelto a tu Algeciras y a un lugar que no conocías y que a partir de ahora está abierto para ti. La Casa de Ceuta en Algeciras te da la bienvenida. Nosotros desde aquí tendemos puentes entre Ceuta y Algeciras, queriendo que tu visita y aportación sea también parte de esa argamasa para seguir construyendo lazos entre ambas orillas del estrecho. Podemos decir en cifras, esas que tanto gustan al público, que Pablo es autor de numerosos artículos, ha colaborado en 66 obras colectivas, ha publicado 19 libros, ha dirigido unas 9 tesis doctorales, aparte de ser autor de su propia tesis doctoral, Las obligaciones de los Estados en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en 1986, y ha coordinado 11 publicaciones de alto nivel. Muestra de su trayectoria académica, mencionaré algunos de sus libros de los que es autor o uno de los autores. El derecho de los inmigrantes irregulares a tener derechos, de 2019. New Approaches to the Law of the Sea, in honor of Ambassador José Antonio Iturriaga Barberán, 2017. Seguridad medioambiental y orden internacional. Seguridad medioambiental y orden internacional, 2015. Diálogo entre los sistemas europeo y americano de derechos humanos, 2012. Integración europea a través de derechos fundamentales de un sistema binario a otro integrado, 2009. Derecho comunitario de la inmigración, 2006. La revitalización de la protección de los refugiados, 2002. La obligación internacional de cooperar en la lucha contra el terrorismo, 1992. Por mencionar la última tesis doctoral dirigida por ti, pues mencionaré Armas autónomas y responsabilidad internacional de Borja Montes Toscano, año 2023, por la Universidad de Sevilla. En esta universidad pertenece Pablo, nuestro querido amigo Pablo, al grupo de investigación Política y Derecho Internacional, y también es del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación se encaminan hacia la paz y seguridad internacionales, derecho del mar y derecho del medio ambiente. Es responsable de los siguientes proyectos de investigación en la Universidad de Sevilla: la aportación de Iberoamérica a la gobernanza de los intereses globales, los desafíos de los derechos humanos ante los nuevos riesgos y amenazas, las respuestas del derecho internacional y europeo ante los nuevos riesgos y amenazas contra la seguridad humana, las obligaciones de los Estados en los convenios americano y europeo de derechos humanos, sus diferencias y semejanzas. Por resolución rectoral de 8 de marzo de 2023, se le nombra director del Instituto Universitario de Investigación de Estudios sobre América Latina al doctor Pablo Antonio Fernández Sánchez. En 2018, en la Casa de la Ciencia de Sevilla, le fue entregado el premio Serge Lazarev al profesor Pablo Antonio Fernández Sánchez, miembro del Consejo Directivo del Instituto Hispano-Luso Americano de Derecho Internacional, con motivo de su ejemplar empeño y excelente colaboración con la asesoría jurídica del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa de la OTAN. Este premio Serge Lazarev consiste en una medalla que viene a reconocer a todas aquellas personas que, estando o no vinculadas con la OTAN, hayan destacado por su contribución a la Oficina de Asuntos Jurídicos del Mando Aliado de Operaciones de la OTAN, así como todos aquellos que hayan contribuido a apoyar o desarrollar el conocimiento de la posición legal de dicho organismo internacional. No queriendo extenderme más y que seamos nosotros los que te escuchemos a ti, terminaré mencionando que fuiste juez del cuarto turno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
También fuiste alto comisario de la ONU en la zona de Belice. Por cierto, he mencionado que eres poeta y que has publicado algunos libros de poesía. Cediendo la palabra a nuestro invitado, señoras y señores, con todos ustedes, Pablo Antonio Fernández Sánchez, bienvenido a la Casa de Ceuta. Muchísimas gracias. Me has emocionado, como te puedes imaginar, sobre todo en la segunda. Yo tengo por costumbre, cuando me preguntan qué quieres que digamos de ti, pues solo tres cosas. Una, que soy de Algeciras, aunque no nacido, pero soy de Algeciras. En segundo lugar, que no podría vivir en un lugar donde no vendan churros. Y en tercer lugar, que soy un padre amantísimo de 2 hijos. Por lo tanto, eso es lo que a mí me identifica. Pero muchas gracias, porque, bueno, esto que has dicho, pues lo único que quiere decir es que en Andalucía también hay mucha gente que trabajamos y mucho. Yo tengo ya ganas, por supuesto, y por eso hemos trabajado a lo largo de tanto tiempo. Pero también hay situaciones, aspectos en los que incluso incidimos en la realidad. Y por lo tanto, a veces me siento orgulloso de haber hecho algunas cosas y otras veces me siento frustrado por no haber conseguido otras. Es lo natural en el ser humano y, bueno, dicho esto, yo quiero agradecerte, Agustín, que me hayas invitado. No tengo costumbre de aceptar este tipo de invitación y te voy a decir por qué. Cuando es mi pueblo el que me llama, voy. Pero cuando es sobre un tema que es emocional para ese pueblo, mejor no cuentes nada. Y me dio el pánico cuando me pediste que fuera sobre los espacios marítimos en el estrecho de Gibraltar, porque la semana que viene voy a Bogotá y una de las muchas conferencias que tengo previstas es sobre el caso del galeón San José. Y me han insistido mucho, pero yo les pedí que por favor no, porque en Colombia eso está en el ADN de los colombianos y ellos quieren escuchar algo que a lo mejor no van a oír. Y por lo tanto, como científico que soy y por lo tanto universitario riguroso, a veces cuando hay emociones por medio, mejor contar otras cosas. Yo hubiera encantado, podía haber hablado de, no sé, de Ucrania o de Gaza o de cualquier otro elemento de la actualidad, pero bueno, me pillaste en un momento delicado porque fue en el funeral de nuestro amigo Juan Ignacio y ahí, ¿cómo iba a decirte que no? Y por lo tanto, pues te dije que sí y aquí estoy. Muchísimas gracias, por tanto, por la invitación a la Casa de Ceuta en Algeciras. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. A muchos los conozco, a otros muchos no los conozco, pero todos conformáis una unidad, sois de esta entidad política que hemos llamado Algeciras, a la que yo no llamo Algeciras, por cierto, porque cuando me preguntan yo siempre digo que soy de Gibraltar del Norte. Pero bueno, esto es para fastidiar a los gibraltareños. Perdón. Bueno, vamos a... creo que lo más práctico, porque además esta columna es un poco antipática y me voy a poner por allí, como he traído esto, para que, hombre, todo el mundo pueda ver que cuando miento se me note y cuando digo la verdad, pues también se me note. Es mejor que estar en presencia física. Con permiso, pues me voy a levantar y voy a estar rulando de tal manera que, bueno, que está todo bastante más... perdón, lo mismo te fastidio, ¿no? Tú tranquilo, tú a lo tuyo. Yo a lo mío, bueno, estupendo. Bueno, esto es un poco lo que yo pretendo explicar en la tarde de hoy. Y como veis, voy a hacer una pequeñísima introducción, porque tengo que darles una tormenta de ideas, dado que los espacios marítimos que hay en el estrecho de Gibraltar, aunque no se lo crean, pues son prácticamente de todo. El único que no hay es alta mar. Pero lo demás, todo. Y por lo tanto va a requerir una presentación desde el punto de vista superficial o lineal u horizontal, como quieran ustedes verlo, y luego también en el vertical. Y luego también, porque el derecho del mar no solo regula el mar, también regula el espacio aéreo, y por lo tanto también haré algunas, y daré algunas ideas en esa verticalidad, como les he dicho. Por cierto,
porque como es lo que estoy trabajando ahora, que es el espacio ultraterrestre, no alcanza al espacio intraterrestre, ¿vale? Que llegamos a entre 80 y 100 kilómetros máximos de altura. Bien, pues por tanto voy a señalar una pequeña introducción para que ustedes se sitúen. La mayoría, además, que son tan jóvenes como yo, van a tener oportunidad incluso de recordar este recorrido que yo voy a hacer, pero que probablemente no lo tienen asociado. Y en el momento en el que llamaríamos nosotros los juristas, en el momento procesal oportuno, ya incidiré para que les recuerde aquello y sepan ahora por qué. Y en ese sentido he pensado que con estos 4 elementos podíamos tener suficiente, ¿no? El de las aguas interiores, si es que las hay en el estrecho de Gibraltar, y si no las hay, ¿cuál es el problema? Que enseguida voy a descubrir. El mar territorial, eso que ustedes seguramente llaman las, ¿cómo le llamas? Aguas jurisdiccionales o algo así, ¿verdad? Hay mucho, bueno, Pedro también, aguas jurisdiccionales. No, es mar territorial. Aguas jurisdiccionales son todas, incluso el alta mar, porque en el alta mar tenemos jurisdicción limitada, solo a los buques del pabellón, pero tenemos responsabilidades y por lo tanto jurisdicción. En el mar territorial sí que es otra cosa, ahí tenemos una jurisdicción plena de soberanía. Y luego vamos a ver que hay una diferencia en el estrecho de Gibraltar en cuanto a la navegación, porque no se navega de la misma manera que se navega en el resto de espacios del mar. Y voy a explicar el porqué y cómo se llama ese tipo de navegación. Y luego algunos otros problemas jurídicos derivados de esto, relacionados con el medio ambiente, con la zona económica exclusiva, con la plataforma continental, pero, como digo, tormenta de ideas. No esperen que desmenuce todos y cada uno de los problemas, porque son muchos, variados, necesita además, digamos que mucha, no sé, mucha información adicional. Y esto, bueno, pues lo reservamos para un curso que damos sobre la gobernanza de los mares y océanos, ¿vale? Bien, pues en este marco ya sé que se ve poco, pero lo que en principio quiero decir es que en el año 73 todos los estados del mundo descubren que el mar es una fuente inmensa de riquezas y que tienen que regular los espacios, porque primero, han aparecido nuevos estados, muchos nuevos estados, más que estados que había anteriormente, como consecuencia del proceso de descolonización. Y por lo tanto esos estados empiezan a reclamar su soberanía sobre recursos naturales que están en la proximidad de sus aguas. Hasta entonces solamente se conocían prácticamente 2 grandes espacios. Me estoy refiriendo ahora a los aspectos relacionados con la posición horizontal del mar, que era unas 3 millas de mar territorial y el resto que era alta mar. Por lo tanto, hasta el año 73, como digo, luego verán ustedes que la conferencia duró mucho más y por lo tanto esto no se puso en marcha hasta los años 80. En el 73 comienza una conferencia internacional, seguro que esto a los algecireños les suena, porque todos conocen la de 1906, que se celebró aquí en Algeciras, y de la misma manera, esta, a la que me estoy refiriendo, se celebra en Montego Bay, es en Jamaica, y allí están un poco más de tiempo que los que estuvieron los diplomáticos aquí en Algeciras. Allí están desde el año 73 hasta el año 82. En el año 82, por fin, se adopta una convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Y ahí es donde queda regulado todo lo que tiene que ver con los espacios marítimos. Obviamente, desde el año 82 para acá ha llovido muchísimo, pero hay un dato que seguro que les va a sonar. Ustedes recuerdan que Algeciras tenía un puerto pesquero de primerísimo nivel, ¿verdad? Y se vino al garete, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Por qué? Hay expansiones de los espacios. La zona económica exclusiva ahora se admite hasta 200 millas.
con lo cual todos aquellos caladeros donde nuestros pescadores recogían sus frutos son hoy día de Marruecos. Esto, digamos, en cuanto a la cuestión. Y también aparecen nuevos espacios marítimos a los cuales España, que participa muy activamente, no hay que olvidar que España es un país muy potente en materia de derecho del mar. Lo digo también para aquellos que les gusta flagelarse: España no vale para nada, no sirve, es irrelevante. No es irrelevante, ni en derecho del mar, ni en derecho del espacio, no es irrelevante, pero tenemos que creernos que no es irrelevante. Y en este aspecto lo que no pudo hacer es conseguir algunas cuestiones que para nuestros intereses, visto desde la época, hoy día si lo vemos es diferente, vistos en la época, pues efectivamente ahí había tres elementos que disgustaba a la diplomacia española. Por ejemplo, de la zona económica exclusiva, es obvio. Nos molestaba porque no solamente Algeciras se vio afectada, otros muchísimos puertos se vieron afectados, puertos pesqueros me refiero, y por lo tanto, claro, ¿quién nos iba a decir que luego iba a existir algo que los juristas llamamos el derecho intertemporal? Es decir, algo que no está regulado en la Convención, pero que de repente hace que nosotros cedamos toda la competencia en materia de pesca a la Unión Europea. Y nos quedamos sin competencias. Es decir, España no puede ejercer ninguna competencia que no sea autorizada por la Unión Europea. Y es la Unión Europea la que tiene la competencia exclusiva en materia de pesca. Por lo tanto, eso era otro elemento que distorsionaba, pero sobre todo uno de orden político, de defensa, que era el estrecho de Gibraltar. Las grandes potencias, en esa conferencia diplomática que dura, como he dicho, casi 10 años, estaban muy interesadas en que los estrechos internacionales, visto desde aquí parece como si el estrecho fuese uno solamente. No, tengo que quitarles de la memoria eso. Hay muchos estrechos internacionales, algunos incluso mucho más navegables que el nuestro, con muchísimos más problemas de colisiones y de accidentes marítimos, etc. Pero bueno, yo me voy a referir a este, que es al que le preocupó a España en aquel momento. Voy a mencionarles, perdonen, es una tontería de mis recuerdos de la mili, pero yo hice la mili en la comandancia de Algeciras, cuando el mar llegaba hasta la puerta de la comandancia, por cierto, y había unas lanchas patrulleras. En una de ellas me montaba yo para ir a ver lo que es la inspección ocular de los buques que atravesaban el estrecho. A ver, bueno, aquello era de risa, con perdón, porque primero, de noche se veía muy bien poco, más bien casi nada. Por supuesto, los submarinos no teníamos ni idea. Y luego, todos los buques que anotábamos, era de imposible transcripción los nombres, porque estaban en checo, estaban en búlgaro, estaban... Y lo único que los identificaba a todos, sin que nosotros pudiéramos identificar el estado, era el color de la bandera roja. Teníamos que estar pendientes de si tenía estrellas, si tenía... Aquello, para un marinerito, comprenderán ustedes que no era nada razonable. Ese era el modelo que tenía España de control del estrecho de Gibraltar. De verdad, esto hoy día no, por supuesto, pero en aquellos momentos, para hacer bandera de que el estrecho de Gibraltar no podía ejercerse un derecho de paso en tránsito, que es el que se regula, a diferencia del derecho de paso inocente, que es el que normalmente queda regulado en los espacios del mar territorial de los estados. Un buque que vaya ahí en las proximidades de Málaga, de Almería, etcétera, pues tiene el derecho de paso como cualquier otro, pero inocente. Quiere decir con esto que no puede detenerse, no puede ser un buque de guerra, no puede, tiene sus limitaciones. Mientras que aquí en el estrecho no, el derecho de paso en tránsito es libre, como si fuera en todos los aspectos de, digamos, alta mar. Y consecuentemente, esto va a requerir luego, como voy a mencionar, obviamente, aunque estoy todavía en la parte introductoria, pues una separación del tráfico marítimo.
lógicamente, ¿no? Y va a aparecer incluso una organización internacional, la Organización Marítima Internacional, que va a ser un poco la encargada, digamos, responsable de esa regulación. Tiene que ser aprobada porque, como digo, el derecho de paso en tránsito es un derecho internacional, no es nacional, a pesar de que, como ahora veremos, en el estrecho solamente hay o mar territorial de Marruecos o mar territorial de España. No hay otra cosa, pero aún así la regulación de la superficie. Otra cosa será el fondo, que luego también entraremos. Y luego también quiero recordar Marruecos, porque, bueno, España finalmente firmó la convención, pero no la quería ratificar. Para los que no son duchos en el derecho internacional, cuando se firma un documento, lo único que se está diciendo es: perdón, voy a volver a mi país, yo como embajador firmo, pero voy a volver a mi país a preguntarle a mi presidente si le quiere preguntar al Parlamento si quiere ratificar. En los países democráticos, no todos son democráticos, pero en España pues procede por esta vía. El Parlamento tiene que autorizar la ratificación del tratado. Y España ni siquiera, el presidente de entonces, ni siquiera se lo planteó, no lo llevó nunca al Parlamento, hasta tanto, estamos hablando ya del año 97, en el que la Unión Europea exige a España la ratificación. ¿Por qué? Porque había asumido, como digo, competencias diversas en los espacios marítimos. Uno de ellos a nivel exclusivo, que era la pesca, y otro a nivel compartido, como podía ser, por ejemplo, las cuestiones medioambientales y otras, que en algún momento de la intervención haré mención a ellas. Por lo tanto, la Unión Europea fuerza a todos los estados a que sean partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y hoy lo somos. Obviamente no podíamos obligar a Marruecos. Marruecos no es de la Unión Europea, es un país soberano y puede hacer lo que considere. Y Marruecos, efectivamente, no firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el año también 1982, y ha esperado un poco más, ¿no? Todavía, bastante más, ¿no? Que ya muy entrados los años 2000, en los cuales, pues efectivamente, con una salvedad, que es esta que pongo aquí, sé que no se puede leer, pero lo voy a intentar yo leer: las leyes y reglamentos relativas a los espacios marítimos vigentes en Marruecos siguen siendo aplicables sin perjuicio de lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El gobierno del Reino de Marruecos reafirma nuevamente que Ceuta, Melilla, el islote de Alhucemas, la Roca de Badís y las Islas Chafarinas son territorios marroquíes. Marruecos nunca ha cesado de reivindicar la recuperación de esos territorios bajo ocupación española para concluir su unidad territorial. Al ratificar la convención, el gobierno del Reino de Marruecos declara que esta ratificación de ningún modo podría interpretarse en el sentido de un reconocimiento de dicha ocupación. El gobierno del Reino de Marruecos no se considera vinculado por instrumento jurídico nacional o declaración que se haya hecho o vaya a efectuarse por otros estados en el momento de la firma o de la ratificación de la convención, y se reserva el derecho, en caso necesario, de determinar su posición a este respecto en tiempo oportuno. Esa es la declaración que hace Marruecos cuando ratifica. Los estados, esto lo saben bien mis alumnos del derecho de los tratados, ¿verdad? Cuando firman un tratado tienen derecho a hacer reservas, porque es la única manera que existe, conocida, por la cual pueda haber una gran comunidad convencional. Para que haya el máximo número de estados posible, pues se permite que haya reservas, siempre y cuando no vayan contra el fin y el objeto del tratado. Esta no va en contra del fin y el objeto del tratado. Lo único que está diciendo es que sigue reivindicando políticamente que los espacios en los que Marruecos, como ahora veremos, ha mostrado, digamos, una incorporación en su ordenamiento jurídico para que otros estados, en este caso está pensando obviamente en España, no vayan a decir que eso sería nulo. Entonces, los estados pueden hacer reservas a las reservas. Y España lo ha hecho, obviamente. Entonces, por su parte, España, a la vista de ello, formula el 10 de septiembre del año 2008, que es cuando ratifica la Convención Marruecos, la siguiente declaración ante las Naciones Unidas. Les pongo incluso el número del BOE para que vean que no miento. Ese es el rigor, ahí está, pueden ustedes verlo en el BOE.
La relación con la declaración hecha por Marruecos el 31 de mayo de 2007, con ocasión de la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, España desea formular las siguientes declaraciones. 1. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los Peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y las Islas Chafarinas son parte integrante del Reino de España, que ejerce su plena y total soberanía sobre dichos territorios, así como sobre los espacios marinos generados a partir de los mismos en virtud de lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 2. Las leyes y reglamentos marroquíes referidos a los espacios marinos no son oponibles a España, salvo en caso de compatibilidad con las previsiones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ni pueden afectar a los derechos soberanos o de jurisdicción que España ejerza o pueda ejercer sobre sus propios espacios marinos, definidos de conformidad con la Convención y otras normas internacionales aplicables. Se lo digo también porque a veces cuando se está fuera de estos circuitos, ¿no? Para mí esto me es diario. Es raro que haya un tratado que se firme por España y que no haya que poner el nombre de Gibraltar. Se pone por si acaso, se excluye, se hace, ahora lo llamaré, objetor persistente, para que la comunidad internacional no crea que hay una dejación del ejercicio del derecho. Por lo tanto, de forma pacífica, pero contundente en los textos jurídicos, se va imponiendo siempre este tipo de cuestiones. Para que Marruecos no crea que nosotros aceptamos, por ejemplo, que haya un punto de apoyo en Ceuta, porque él considera que su espacio llega hasta Ceuta. Pues no, usted lo puede poner, lo pone en un DAIR, en un decreto. Es como si nosotros pusiéramos en un decreto que Gibraltar es nuestra. Bueno, vale, muy bien, puede usted ponerlo, pero eso no quita que a nivel internacional tenga su reglamentación. Por lo tanto, bueno, esto todavía estoy un poco en la parte introductoria. Hay alguien que luego me avise, por favor, cuando pase un tiempo prudente, porque yo tengo costumbre de poder estar 8 horas como Fidel Castro, así que me avisa en un tiempo prudente, por favor. Aguas interiores. Las aguas interiores, ahora veremos lo que, pero he querido traer esta parte más gráfica, ¿verdad? Que no sé si aquí en las televisiones no funciona el este. No, efectivamente. Bueno, esto es la isla de Tarifa, ¿vale? Y esto es la Punta Ceuchá, me parece, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí, como ven ustedes, hay una línea recta. Van a ver esto a lo largo de toda la costa española. Hay líneas rectas que, si no sobrepasan las 24 millas de largo, es que dentro de esas aguas, que es una masa de agua, no es todo tierra, hay accidentes geográficos. Ahí puede estar, pues no sé, ahora no sé si habrá algún accidente concreto, pero alguna islita, algún islote, algún lo que sea. Y eso, a todos los efectos, es, como ahora vamos a ver, como si fuese tierra. Y es a partir del espacio, de la línea esa, en la que los estados empiezan a abrir sus espacios. Por ejemplo, el mar territorial, que es nuestro espacio. Eso es el derecho que tienen los estados. No es una obligación. Y de hecho, España, miren dónde se ha cortado, dónde se ha quedado. Luego les explico por qué, lógicamente. Aquí, por ejemplo, sin embargo, como ven ustedes, tenemos las líneas de base recta completas. Esta es la que les he mencionado anteriormente, pero como ven ustedes, aquí se ve que aquí no se ha hecho nada. ¿Vale? Verán esta, que es solamente he mencionado, he recogido la costa andaluza, pero así está toda la costa española. Es decir, que en la península, porque me consta que en Ceuta les pasa lo mismo, tenemos el inmenso privilegio, que ustedes lo saben, que la mayoría, sobre todo los que somos del rinconcillo de Getares, nos bañamos en mar territorial. Los demás españoles son más vulgares y se bañan en aguas interiores. Pero nosotros tenemos ese privilegio. También los ceutíes tienen ese privilegio. Porque el gobierno no ha establecido líneas de base recta para incorporar esas aguas. Obviamente porque hay problemas.
creo que haga falta que les explique los problemas que existen en la bahía de Algeciras, por decirles un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el régimen jurídico? En el derecho internacional del mar se llaman aguas interiores a aquellas que quedan comprendidas dentro de las líneas de base rectas que unan puntos de la costa y que hayan sido establecidas por el gobierno con el objeto de medir el mar territorial, que es lo que dice la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Ya he dicho que tiene un límite máximo de 24 millas y tiene obviamente sus exigencias. Por ejemplo, los 2 puntos de apoyo tienen que ser del propio Estado. No puede ser uno del Reino Unido y otro de España. Comprenden por qué nos bañamos en aguas, en mar territorial y no en aguas interiores. La bahía de Algeciras, en su conjunto, no son aguas interiores, aun pudiéndolo ser, porque la bocana que existe entre Punta Carnero y Punta de Europa no alcanza las 24 millas. Y podría haberlo encerrado siempre y cuando los 2 puntos de apoyo sean de España. Pero es que el punto de apoyo de la punta de Europa no es española, ¿de acuerdo? Otra cosa es que lo reivindique España, eso está al margen, pero España reconoce que eso le da legitimidad al Reino Unido, porque nosotros aceptamos el Tratado de Utrecht, al igual que ellos aceptan el Tratado de Utrecht. Respecto a los puertos, claro, tenemos aquí, bueno, y además tenemos un capitán marítimo que de esto sabe, las aguas interiores de los puertos, todas las aguas que aparecen, es decir, aguas interiores, la masa de agua que está comprendida entre la bocana del puerto y la instalación permanente más alejada de la costa hasta la propia costa, dispone igualmente de una línea de base recta que permite considerar dicha masa de agua como aguas interiores. Eso de oficio, no hace falta que se señale. Por lo tanto, todos los puertos disponen de aguas interiores. También el de Gibraltar, también el de Gibraltar. El ordenamiento jurídico aplicable pues, es como si fuese zona terrestre, como ya he dicho, y por lo tanto esto está determinado por la propia Ley Española de Costas como dominio público. Me refiero a las aguas interiores que, a mí no me da tiempo de explicarlo todo, porque luego en un estado fuertemente descentralizado como es España, las competencias también se descentralizan y verán ustedes que a veces, supongo que por propia experiencia ya lo saben, ¿no? Que si quieren tirar un chambé, a lo mejor necesita un permiso de la comunidad autónoma, de la consejería, todo este tipo de cosas. Ni les digo si es un pecio el que hemos descubierto y ahora quién es el responsable, quién tiene su... Bueno, hay una descentralización también de las competencias en este terreno. Desde Punta de Acebuche, como he dicho, hasta Punta Carbonera no se ha establecido ninguna línea de base recta, y en la costa oriental el problema del conflicto con Gibraltar, pues igual, tampoco se ha hecho la delimitación del mar territorial, e igualmente, como he señalado, en la situación de Ceuta tampoco se ha establecido líneas de base recta. Esto no quiere decir nada, porque es un derecho que tiene el Estado. El problema, claro, no tengo tiempo para explicarle cómo habría que medir el mar desde los espacios que no tienen aguas interiores, pero tienen que estar atentos al día del mayor pleamar del mes de julio, no sé cuánto, tengo que hacerla, y la línea siempre pues será muy discontinua, muy quebrada, ¿no? Con lo cual, por eso es mejor una línea de estas rectas. Aquí, como ven ustedes, se ve hasta dónde tenemos las aguas interiores y dónde no las tenemos, ¿vale? Ni aquí ni aquí. Bueno, ya puede, aquí no hace falta que lo explique, esto si lo explico en Colombia no se sabe, pero usted ve perfectamente porque lo vivimos diariamente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, toda la problemática que se genera en torno a la bahía y a la parte oriental, también en parte aquí en Ceuta, que ahora veremos, pues todo tiene relación con una traducción jurídica. España, insisto, ahí no tiene establecido una delimitación de las aguas interiores, porque no podría, no puede, insisto, no es que no quiera, no puede, y por lo tanto tiene que trazar su mar territorial de otra manera. Aquí tenemos Ceuta, para que también se sitúen ustedes. Aquí también tenemos la isla del Perejil, que tiene un problema de orden jurídico. No sabemos
si es de España, si es una roca o una isla, no sabemos si está integrada. Inicialmente, cuando se estaba preparando el Estatuto de Ceuta, efectivamente quedó integrada dentro de la ciudad, de la ciudad autónoma de Ceuta, pero por tensiones y problemas con Marruecos, pues se decidió que mejor no. Y ahora mismo le llamamos status quo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo dejemos como esté. Y por tanto, cuando se produjo una no sé, expulsión de los marroquíes al alba de un fuerte viento de levante, esto lo recordaréis, ¿verdad? Esto es para que se mantenga el status quo, porque nuestra armada, nuestros ejércitos no se quedaron allí en la isla del Perejil, pero tampoco han vuelto los marroquíes. Es decir, que el status quo, a todos los efectos, es como si fuese una posesión española, pero no está registrada en ningún sitio. Fíjense que hemos visto los demás peñones, las demás, sí, pero no la islote, porque realmente ahora explicaré la diferencia, islote del Perejil. Y por lo tanto, bueno, veremos luego también qué tipo de espacios jurídicos proyecta ese pequeño islote. A partir de esa línea de base recta, o desde la playa, con la baja mar, escolada, todo eso empezamos a medir hasta 12 millas. Yo digo hasta 12 millas porque ustedes van a ser plenamente conscientes y probablemente son los únicos que pueden ser conscientes, porque en el resto del mundo, si no recuerdo mal, no hay ningún estado que tenga menos de 12 millas. España, que no era partidario de la extensión de 12 millas, tengo que decirlo, porque era una potencia pesquera inmensa, era una potencia marítima muy importante, y en aquellos tiempos pensaba que mejor que tuviéramos 3 millas cada estado y no más. Los otros estados pues pensaban que, bueno, sobre todo nuestra grande pelea, digamos, fueron con los países de América Latina, que tienen amplísimas fachadas, digamos, oceánicas, y nuestros pesqueros iban allí a pescar a sus aguas, etcétera, etcétera, y por lo tanto allí no tuvimos, digamos, sintonías, como generalmente cuando se producen votaciones hay cierta sintonía, ¿no? Porque hay intereses comunes o porque nos ayudamos. Que te ayudo a ti en lo de Malvinas, tú me ayudas a mí a lo de Libertad, y no sé qué, estamos, digamos, en unas transacciones. Pero en este marco, no. Y bueno, España finalmente pues adoptó, y además lo adoptó en el 77, mucho antes de firmar la convención, que teníamos 12 millas, es que era mejor, porque ya los demás estados, incluido Marruecos, lo habían hecho. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros si nos quedábamos con pocas millas? Pero ¿se han dado ustedes cuenta, se lo decimos al director de Europa Sur, que las aguas británicas alcanzan 3 millas? Si el derecho internacional les permite hasta 12, ¿por qué no lo han hecho? Tendrán sus intereses. Algo estará pasando por ahí, o no estarán seguros, ¿no? Vamos a... luego, si acaso, retomamos. La soberanía del Estado se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores, e incluso en el caso de los estados archipelágicos, que no es nuestro caso, ¿vale? Pues nosotros somos un estado peninsular que tiene archipiélagos, pero no somos un estado archipelágico. Por lo tanto, no podemos encerrar todas las aguas de todas las islas en un único cuerpo trapezoidal para que a partir de ahí empecemos a medir los espacios, digamos, de mar territorial. Por mucho que Canarias se ha empeñado, e incluso en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, se habla de las aguas canarias. Canarias no tiene aguas, pero sí que es verdad que una concesión política más, de orden político, lo digo también porque no solo es Cataluña el que pide cosas, es decir, cada uno el que puede pide, y esto ha generado tensión, entre otros, entre Marruecos, también con Portugal, porque los límites, es decir, los grandes problemas limítrofes que tenemos hoy día son todos marítimos, ¿no? Aunque ya empezamos a tener también algunos en el espacio, pero fundamentalmente son marítimos, y por lo tanto esto genera tensiones. Algunas de ellas quizás las vamos a poder ver, pero en principio lo que el Estado, dentro de ese espacio llamado mar territorial, que son hasta 12 millas, ejerce su plena soberanía, y por lo tanto es un espacio
que está sometido a la soberanía, a la reglamentación, al ordenamiento jurídico del Estado. Y eso, tirando para arriba también. Es decir, todos los aviones que sobrevuelen el mar territorial de un Estado se someten a la reglamentación nacional. Y luego se someten a legislaciones internacionales cuando están fuera de ese espacio. Estoy pensando en la zona económica exclusiva o en alguna, en alta mar, por supuesto, y en algunos otros espacios como la zona contigua, de las que no voy a hacer mención porque por falta de tiempo, obviamente. Aquí tenemos un poco una fotografía, digamos, no es fotografía siquiera, es una infografía de cómo es el estrecho de Gibraltar para que nos situemos. Luego haré también algunas otras para que lo veamos en profundidad hacia abajo, para ver cómo está. Pero así más o menos se sitúan ustedes. Ceuta, Melilla, Alborán, Chafarinas, Alhucemas, Vélez de la Gomera, Isla del Perejil, todos los metemos en el mismo bloque, pero si se van a dar cuenta enseguida, no están en el estrecho. En el estrecho solo está Ceuta y solo está la isla del Perejil o el islote del Perejil. Las demás pues están fuera. Simplemente para que se sitúen ustedes. Y no todas generan los mismos espacios. Por ejemplo, la isla de Alborán, que es una isla, porque además está habitada de forma permanente y por lo tanto pues tiene una regulación que nadie sabe de quién es. Esto recuerdo con el presidente Chávez, el Ministerio de Defensa me había pedido gestiones con el presidente de la Comunidad Autónoma precisamente para que lo convenciera de que se permitiera que la isla de Alborán tuviera una regulación andaluza para la protección de la foca monje. Y el señor Chávez me dijo, vamos, Carlos, no, porque esto empiezan con la foca monje y quieren que tengamos allí muchas obligaciones, ¿no? Y no tenemos ni capacidad, ni materiales, no sé qué. Que sigan allí los militares, que es lo suyo. Por lo cual, allí siguen los militares y no podríamos adscribir el espacio a una comunidad autónoma, que es lo que está dividido todo el Estado español, en comunidades autónomas. Pero bueno, hay quien dice que está adscrita a la provincia de Almería, o la provincia de Málaga, Almería, el mínimo municipal de la ciudad de Almería. ¿Sí? Sí. Sí, por eso digo, sí. Hay quien dice que no está adscrita a nada. Jurídicamente habrá que ver exactamente esa adscripción que significa, si allí se cumple la normativa de la comunidad autónoma andaluza o solo la municipal o la estatal, algo tendrá que ver, allí la presencia es meramente militar, en fin, tiene su problemática, pero es muy específica. El resto tiene menos problemática, pero también tiene su necesidad de regulación. Es difícil, por tanto, de establecer, porque en un estado como el nuestro, tan fuertemente descentralizado, que parecía que todo, ¿no?, estaba muy regulado, ya que era poco nacional. Aquí tienen ustedes un centro asociado de la UNED. La UNED es una universidad nacional. Esa sí que es nacional, no depende de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La UCA sí que depende de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bueno, la isla del Perejil, que la hemos oído, la habrán visto ustedes seguramente, ¿no? Porque bueno, yo todos los veranos voy a dar un paseíto por allí, que bueno, un barquito se puede ir libremente, porque la navegación es libre, y por aquí es difícil de pasar, mejor no, porque a veces es complicado, tiene muy poca profundidad y puede tener algún problema, pero bueno, en general, como les digo, pues eso está pegado completamente a Marruecos, ¿no? Técnicamente solo puede ser o una isla o una roca. ¿Qué es? ¿Es una isla o es una roca? Desde el punto de vista jurídico tenemos que pensar que es una roca porque está deshabitada, no tiene habitación humana, que es lo que a veces se requiere, y solo puede, por tanto, generar aguas interiores que no están delimitadas y mar territorial, hasta 12 millas, que sí tiene, pero no puede generar zona contigua, ni zona económica exclusiva, ni plataforma continental, etc. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este sentido, pero ya les ilustro de que estamos ante una roca y no ante una isla.
Es verdad que por ahí a veces se quieren hacer trampas. No les voy a negar, al hilo de lo que voy diciendo me voy acordando de cosas. Por ejemplo, nuestras islas Canarias lindan con las islas salvajes de Portugal, que para nosotros son islotes, y por lo tanto no generan esos espacios importantes que nos interesan, ni plataforma continental ni zona económica exclusiva. La plataforma continental es importantísimo no solo por los nódulos polimetálicos que hay en la superficie, que son muy importantes, desde el níquel, cobalto, y luego la posibilidad de los hidrocarburos, que ya nadie tiene interés en los hidrocarburos, pero bueno, todavía el señor Trump ha vuelto otra vez a que se suscite interés por los hidrocarburos. Consecuentemente, las islas salvajes, para nosotros, como no tienen habitación humana, pues no pueden generar esos espacios. Pero el presidente de la República de Portugal estuvo allí un día, que le pusieron una tienda de campaña para que pudiera dormir en uno de los islotes de esta zona que le digo, las Islas Salvajes, pero bueno, el CNI español, con buen criterio, pues hizo unas buenas fotografías en las que demostró que le hicieron las fotografías en la tienda de campaña, pero que luego se fue a dormir al yatecito que estaba al lado, porque aquello no tiene. La idea de Portugal es demostrar ante Naciones Unidas, que es donde se muestran este tipo de cosas, que los espacios, sobre todo la plataforma continental, que nosotros reclamamos, los demás no tengan ninguna objeción, y si es así, pues podemos ampliar o no nuestra plataforma continental. Por ejemplo, estamos a punto de que nos acepten la nueva plataforma continental en la zona de Galicia, que va más allá incluso de las 200 millas que tiene como límite la plataforma continental, porque hemos podido demostrar que el talud continental tiene una altura que no es de más de 200 metros, que tiene unas cuestiones muy técnicas que permiten ampliar, digamos. ¿Pero por qué? Pues porque eso no choca con nadie, porque ni siquiera con Canadá o con Estados Unidos, porque están muy lejos. Consecuentemente, ahí no se espera que haya objeciones. Portugal no ha puesto objeciones, el Reino Unido tampoco, Irlanda tampoco. Ahí no parece que haya objeciones, pero en la parte esta sí que hay objeciones. Tanto en la parte, como he señalado, con Portugal, como obviamente por Marruecos, ¿no? Pero en fin, como no estamos en esa parte del mundo, seguimos en la parte, digamos, de... Fíjense, aquí es la parte roja, como ven ustedes, es la delimitación que hace el ordenamiento jurídico marroquí. Como ven, está incumpliendo la normativa internacional. No puede poner un punto de apoyo en un espacio que no es suyo, y por lo tanto es nulo de pleno derecho a efectos internacionales. Para consumo interno muy bien, ellos hablan de secta y de, bueno, lo que quieran, pero realmente luego la objeción que hace España al respecto, que ya la he leído, está establecida, y ahí ven ustedes la que señala España en verde. Como ven ustedes, España coge la parte limítrofe de Ceuta, que no es solamente esta zona, que es la más conocida quizá, ¿no? Ahí está el puerto, y la isla del Perejil, como ven ustedes, genera también un espacio que es de mar territorial, no genera lo que es las aguas interiores. Como he dicho, una ley del año 77, que está todavía en vigor, es la que amplía las aguas territoriales de España en 12 millas. Y en la zona del estrecho pues hay una navegación intensa, existen zonas con derecho de paso en tránsito, como conocen, están formalmente establecidas y cuyo control se dirige históricamente. Es decir, ahora hay una doble dirección, que está una en Tánger y otra aquí en hasta ahora también, hasta el año 23 estaba en Tarifa, que lo conocerán ustedes porque ahí todavía existe, pero allí ya no hay personal. El personal ya ha sido trasladado aquí a la torre de control del puerto, en la grandeza que es visible, ¿no? Y ahora todo lo que es el salvamento marítimo y todo lo que es el control, etcétera, se hace desde ahí. Claro, nosotros controlamos la parte de mar territorial nuestro, y Marruecos controla la parte, digamos, de su mar territorial.
Porque ahí, como verán, en el estrecho no hay 24 millas. Por lo tanto, si yo tengo derecho a 12 y tú tienes derecho a 12 y no hay 24, tenemos que hacer una disección de estas, digamos, una bisectriz, ¿no?, en la cual dividamos el territorio por la mitad. Y esto es lo que se ha hecho a los efectos del mar territorial. La navegación es otra cosa, como he dicho, porque estamos obligados, aunque es mar territorial marroquí o español, estamos obligados a cumplir con el derecho de paso en tránsito. Ahora les voy a mostrar incluso algunas fotografías para que la vean, ¿no? La zona del litoral español, que no tiene delimitadas las aguas interiores, genera muchos problemas, en especial esa zona de la bahía de Algeciras, la parte oriental del Peñón, la zona del estrecho de Gibraltar, incluyendo el mar territorial de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las otras posesiones españolas en el norte de África. Nos interesa solo el espacio, digamos, del estrecho de Gibraltar. Las aguas del estrecho, en este sentido, como digo, son mar territorial español o son mar territorial marroquí. Y el único problema es su propia delimitación, que por razones técnicas y políticas pues no se ha terminado de hacer. Y, consecuentemente, pues se aplica la normativa jurídica del Estado ribereño en cada franja de ese mar territorial. Y, por lo tanto, en la parte española ejercemos nuestro derecho y en la parte marroquí ejerce su derecho, que se superponen también muchas veces los derechos. Hay veces que nos creemos que el derecho es, como lo dice el código, olvidaros de pensar de esa forma, porque hay incluso una superposición, porque ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de medio ambiente? Ah, pues entonces no es solo derecho del mar, también tenemos convenciones internacionales de carácter medioambiental. O es temas migratorios, estamos hablando de otro tema también, o estamos ante un problema de un accidente o de seguridad. Todo esto son problemas diversos y hay que tratarlos de manera simultánea a la hora de hacer digamos, la visión jurídica. No basta solo aplicar, que esto es muy simple, muy fácil para los poco rigurosos, claro, que a veces que me resuelven el problema de Gibraltar, pues ya hace falta, y cierra, vale, muy estupendo, pero eso no es así, las situaciones son mucho más complejas. El único problema adicional que se nos presenta en esta zona, que está, digamos, considerado, como he dicho, un estrecho internacional que tiene ese derecho de paso en tránsito, a diferencia, insisto, del derecho de paso inocente, que sería el derecho de paso por cualquier otro espacio marítimo nacional, mar territorial de otro estado. Aquí el problema, porque no quiero rehuirlo tampoco, el tema de nosotros reconocemos que la autoridad británica está legítimamente en Gibraltar porque hay un tratado internacional que así lo señala. Luego, les diré que tampoco es todo así, porque, por ejemplo, el Tratado de Utrecht, que es en el que se hace esto, pues obliga al Reino Unido a que en Gibraltar no vivan ni moros ni judíos. Y es evidente que no es así. ¿Por qué? Porque ha habido una norma que llamamos nosotros de derecho imperativo, que ha sido posterior, y por lo tanto anula todas aquellas cláusulas que sean contrarias a esa norma de ius cogen, que le llamamos nosotros. Derecho imperativo, derecho cogido. Y por lo tanto, eso, que sería discriminatorio si fuese así, pues no está vigente. Ah, bueno, pues entonces hay otras cosas no vigentes. ¿Ha habido algo en el derecho intertemporal desde el año 1713 ahora que nos permita asegurar que quizás esa legitimidad del Reino Unido no es tal? Pues sí, los procesos de descolonización. No voy a hablar de esto, pero sepan ustedes que no fue España quien lo llevó, porque España en ese momento, en esos años, primero no era miembro de Naciones Unidas, y cuando lo fue, la primera vez que habló un ministro de Exteriores en la Asamblea General de Naciones Unidas, estamos hablando del año 56, por lo tanto, hace ya muchos años, mencionó el tema de Gibraltar como una cosa de pasado. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos todavía muchos territorios colonizados. Guinea, Ifni, Sáhara, etc. Y por lo tanto,
no queríamos ni oír hablar de que el tema de Gibraltar pudiera ser una incorporación como una colonia para que el Reino Unido reivindicara entonces los españoles. Y esto, el Reino Unido, con una torpeza diplomática inmensa, lo puso creyendo que iba a convencer a los demás estados para la independencia, lo mismo que lo consiguió con otros muchos, pero en este caso, ahí sí que se aliaron los estados de América Latina, que en ese momento formaban casi 2/3 de los estados presentes en las Naciones Unidas, la Asamblea General, y a cambio de que España, obviamente, apoyó el tema de Malvinas, todos los países de América Latina apoyaron a España en el tema de Gibraltar, y por lo tanto no se aceptó una independencia, no se aceptó y no se autorizó por parte de Naciones Unidas a un referéndum que hubo, en fin, bueno, cosas que en otra ocasión lo hablamos en la casa de Gibraltar en algún sitio y lo comentamos, ¿vale? Aquí, como ven ustedes, los espacios. España reconoce los espacios, como he dicho, de las aguas interiores del puerto y reconoce el derecho de paso de todos los buques, incluidos los militares, a través de las aguas del estrecho, por supuesto, porque tienen derecho en tránsito, pero incluso de incursión dentro de la bahía, que no es de derecho en tránsito, que eso ya es una, digamos, opción, y España eso lo acepta. Hay cosas que no acepta, por ejemplo, pues todos los buques de la OTAN que atraquen en Gibraltar, luego no pueden atracar en un puerto español. También se lo digo por curiosidad, pero eso sería, digamos, la normativa, en este caso militar española, ¿vale? Y luego hizo con una bisectriz, aquí, como ven ustedes, en mitad de la bahía, de punta a punta, se mide y la mitad, eso es de jurisdicción que reconoce, digamos, el Reino Unido, 3 millas, hasta 3 millas. Como he dicho, podría haberlo hecho hasta 12, no lo hizo, no lo ha hecho, bueno, no sé, lo mismo estoy dando alguna idea, que lo puede hacer y puede generar más problemas todavía, pero bueno, esto permite también que España no sea el único controlador del derecho de paso en tránsito, porque la proyección de Ceuta se uniría a la proyección de Gibraltar. Y en este caso no se genera ese problema. Como digo, esto bueno, es para poderlo hablar con más tranquilidad, porque genera enormes problemas, también de seguridad, también de incluso de salvamento, porque ayer me preguntaba un periodista que hasta dónde podía llegar la frontera española para salvar un naufragio, y bueno, eso es otro derecho que se superpone a todos los espacios, es decir, no es hasta las 12 millas, no, de hecho hay muchos estados que ni siquiera tienen espacios que nosotros llamamos SAR, es decir, de salvamento marítimo, y por lo tanto va a depender un poco del ribereño. El ribereño, si es más poderoso, si tiene más capacidades, España obviamente, como he dicho, es una gran potencia naval y por lo tanto tiene buenos buques de salvamento y nuestras fronteras de salvamento llegan a mitad del Atlántico, para que se sitúen. Antes, incluso antes del 2010, llegábamos hasta la bocana del puerto de Tánger, porque prácticamente, ¿verdad, Julio? Todo el estrecho era de responsabilidad de España. Con buen criterio, en mi opinión, la Organización Marítima Internacional acepta la propuesta de Marruecos porque ya tiene medios, porque ya tiene ahí un puerto muy importante que le interesa, por tanto, para la regulación de la navegación por esa zona, pues es bueno que ellos puedan tener y asuman competencias en esa materia y la asumieron. E incluso hasta Gibraltar. Gibraltar lo hace por otras razones, como comprenden ustedes, de orden político, ¿no? Para que parezca que no, nosotros somos un país soberano y podemos y tenemos, bueno, no tienen capacidades, como saben, para más allá de un pequeño roce que haya entre los buques, pero realmente tienen problemas estructurales para poder afrontar un tema y además solo lo hacen en sus 3 millas. Y que tampoco van más allá. Si cualquier accidente que se produzca en
el Mediterráneo cercano, pues esto tendría que ser asumido generalmente por España, dependiendo un poco de la zona en la que esté. A lo mejor Argelia puede tener alguna competencia, pero vamos, ya les digo que prácticamente son los estados más poderosos los que puedan tener esa competencia, digamos, de salvamento marítimo. Aquí tienen ustedes una de las últimas que ha habido, ¿no? Me parece que esto, estamos hablando de unas maniobras militares de la Royal Navy que ha habido, pero bueno, fíjense lo que es la Royal Navy, ¿no? Es una manera de decirle al mundo, oiga, que nosotros tenemos esto aquí y por eso hacemos este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y aquí, pues nada, España este mismo mes, como saben, pues ha hecho lo que hacen en el mundo diplomático, protestar. Se ha protestado, se ha llamado al embajador, han integrado lo que le llaman una nota verbal, que no es verbal, es escrita, pero bueno, que en el lenguaje diplomático, pues, oiga, que protestamos porque están ustedes con 2 o 3 barquitos allí haciendo no sé qué. Bueno, ya está. ¿Esto por qué lo tiene que hacer España? Lo hace también España cada vez que llega un avión ahí a Gibraltar y que toca el espacio aéreo español, porque es una zona de exclusión aérea. Claro, como ustedes saben, allí, cuando no es levante es poniente, ¿no? Entonces siempre hay algún problemita y no siempre encaja dentro de la columna de aire de Gibraltar. Y por lo tanto España lo único que hace es siempre, sistemáticamente, protesta. Y protesta porque es una manera de documentar que nosotros somos objetores persistentes, para que nunca se considere que hay una dejación de derechos. De hecho, Gibraltar considera que hay una prescripción adquisitiva del Istmo porque España nunca lo ha reclamado. Y España lo demuestra constantemente. El Istmo viene siendo reclamado desde el siglo XIX, que es cuando se empezaron a instalar las primeras posiciones británicas ahí, con autorización en ese caso del Estado, pero por razones humanitarias que ustedes conocen, en fin. Por lo tanto, como ven, esto se hace de forma sistemática. Aquí son temas que tienen relación más con la seguridad. El régimen de paso de la navegación internacional nos va a afectar a la condición jurídica de las aguas, porque ya he dicho que son espacios marítimos de España, son espacios marítimos de Gibraltar, los submarinos en el espacio del mar territorial de España no podrían ir sumergidos. No sé si conocen ustedes las rénodas del paso inocente que tienen que llevar a veces. Yo cuando voy a Gibraltar, perdón, no sé si hay algún gibraltareño aquí, pero en fin, que cuando voy a Gibraltar, algún amigo en un barco de vela normal, pues siempre hacemos la gracia de no enarbolar la bandera británica en sus espacios marítimos, a ver si nos detienen o si nunca nos han detenido. Pero bueno, por ejemplo en Marruecos lo hacemos, cuando vamos a perejil, mejor porque ahí sí que te pueden a lo mejor detener, ¿no? Y esto quiere decir que cuando se pasa por unos espacios marítimos, los buques enarbolan lo que llaman la bandera de cortesía, que es la bandera del espacio en que se ejerce soberanía. Y si es un buque de guerra, es que se tiene que pedir este permiso. Y si es un submarino, tiene que estar no sumergido, tiene que estar emergido. Sin embargo, aquí en el estrecho de Gibraltar pueden pasar, y pasan, fundamentalmente pasan para que no estén controlados. España controla ahora todo este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, quiero que vean también cómo hay espacios de estrechos diferentes al de Gibraltar, para que se sitúen que no somos los únicos. El estrecho de Malaca, el de Bering, el estrecho de Hormuz, el estrecho del Bósforo, el estrecho de Bab el-Mandeb y los estrechos daneses, ¿no? Allí les pongo uno que es muy importante, probablemente el más importante, y este también que es súper estrecho, el de Singapur, pero bueno, es también un estrecho internacional que no puede ser reclamado nacionalmente en ninguno de los estados. Luego hay otros muchos que sí, hay otros muchos estrechos que nosotros tenemos también en España, hay estrechos que no son internacionales, ¿no? Por ejemplo, que hay entre Menorca y Mallorca. Ese estrecho lo controla exclusivamente España con derecho de paso inocente y no en tránsito. Aquí estamos viendo un patrullero de la Armada Española, en la cual, bueno, yo menciono ahí algunas cositas, ¿no? Simplemente para que se sitúen, y estuvo vigilando a un submarino ruso de la flota del Mar Negro, que es este,
hasta que entró en el estrecho de Gibraltar, sumergido a unos 240 metros de profundidad, donde ya no puede hacer el seguimiento. A ver, no formalmente, pero puede estar vigilando simplemente. Aquí en este caso era porque entraba desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. Por lo tanto, ahí España ya no podía ejercer su control, porque el mar territorial que iba a atravesar era el de Marruecos. Cuando entran los barcos en la navegación, entran por la costa sur y salen por la costa norte, por lo cual, bueno, aquí podemos hacer mayor control. No obstante, se hace control, se sabe, se identifica plenamente cada barquito que se ve por ahí, vamos, y los GPS de hoy día identifican hasta, no sé, si está comiendo o no el capitán del barco, porque son muy precisos, son muy... Y este en concreto, se lo digo porque esto ha sido este mismo mes de marzo, ¿vale? Vale, perfecto, vale. Entonces, voy más rapidito. Esta es la distancia que existe entre la zona norte y la zona sur del estrecho de Gibraltar. Como ven ustedes, tenemos una plataforma continental física, porque hay una plataforma continental geológica y una plataforma continental jurídica. Todos tenemos 200 millas de plataforma continental jurídica. Pero luego la realidad es si el talud continental, que es esa caída profunda que hay, está o no cerca de los espacios terrestres. Y si está muy cerca, pues tenemos más dificultades para la explotación. Un pecio, por ejemplo, de un barco sumergido en la misma bahía de Algeciras, que llega a tener en el centro hasta 500 y pico de metros. Aquí puede llegar a tener 900 metros, ¿no? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, ¿no? Vean ustedes, ahí tiene que haber de pecios, imagínense, ¿no? Es decir, que tiene que haber muchísimo, pero bueno, ahí la plataforma continental también tiene esa división. La mitad de la plataforma continental es de España, la otra mitad es de Marruecos. Y ahí se ejercen los derechos de la plataforma continental. Ahí no afecta para nada el que sea o no un estrecho internacional. El estrecho internacional es solo y exclusivamente a los efectos, digamos, de cuestiones relacionadas con la navegación. Este es el dispositivo, que no me entretengo ya, el dispositivo que existe, porque, bueno, este es el centro de Tarifa, pero este es el centro que se han inscrito ahora. Bueno, todo este tipo de cuestiones que voy a pasar. Voy a mencionar algunos problemas actuales que tengan que ver ya no con la navegación o con los problemas de orden político, sino con otro tipo de problemas, como el patrimonio subacuático, por ejemplo. Tenemos hechas bastantes cartas, digamos, de la propia UCA, ha hecho uno de la bahía de Algeciras, interesantísimo, y tenemos cientos de pecios desde todas las épocas, desde la época, bueno, no sé si antes de los fenicios, pero seguro que desde los fenicios como mínimo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, eso tiene una regulación diferente, aunque dependiendo, nosotros lo llamamos el derecho del lugar, ¿no? El jus loci, ¿no? La competencia ratione loci. Ratione loci quiere decir en función del lugar donde se encuentra. Este es el problema del galeón San José, que los colombianos quieren que yo diga que es de Colombia, porque está en zona económica colombiana. Pero hay que explicarle la colisión de derechos, ¿no? Si era un buque de Estado, si era un buque oficial, si era de guerra, si era en función de esa naturaleza del buque, también ver la naturaleza de la carga y además que es un cementerio para casi 600 españoles. Vertidos, residuos, esto es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos aquí los 173.000 habitantes más o menos, la Ribera Norte. En la sur no he sido capaz de identificar el total, no he podido, pero sí que he encontrado el dato de la ciudad de Tánger, que tiene 1.275.000 habitantes. Es la segunda ciudad de toda Marruecos y por tanto es una ciudad que ni siquiera Málaga, ni siquiera Sevilla, es una ciudad muy importante. Lo digo los efectos de contaminación, vertidos, residuos, ¿no? Porque, bueno,
También hay algunos temas de búsqueda de yacimientos petrolíferos, pero en fin, no entro en ello. Las aguas residuales, por ejemplo, en Marruecos, pues se consigue hacer una reducción del 25% de la carga orgánica y tiene un emisario de vertido, pero bueno, el hecho de que permita diluir los efluentes en un 25% pues no es una buena noticia, ¿no? Por el contrario, Ceuta, Tarifa, La Línea y Algeciras disponen de depuradoras, estaciones de bombeo, tuberías de impulsión. Obviamente todos sabemos, sí, que tienen, sí, estoy seguro de que habrá, claro que yo lo sé, aquí mismo en Algeciras, pero la ventaja es que aquí es aplicación de orden jurídico europeo y es por tanto obligación de la Unión Europea, perdón, de los Estados de la Unión Europea en disponer de esos servicios. Que fallan en algunos puntos, yo lo sé, al lado de mi casa cuando quiera ir, pero en general lo que quiero decir no suponen un problema de orden ambiental, como sí lo pueden suponer, y tampoco ni siquiera he dicho que el de Marruecos al menos se consigue en un 25% y están ahora intentando, pero el de Gibraltar sí que no se hace, es que no se hace, va de forma directa, ¿no? Con lo cual, bueno, el estudio de energías aquí en la zona del estrecho de Gibraltar, que yo sepa en este momento, no hay ningún campo eólico en el estrecho, sé que en la zona frente ya a Estepona y en Almería, entonces sí que hay, pero no que yo conozca dentro de las aguas, y ahí hay unas formas, la maremotriz, por ejemplo, que aprovecha las corrientes, que sí que podría ser muy interesante. Pero bueno, el túnel bajo el estrecho de Gibraltar, que también supongo que lo conocen, saben ustedes de qué va, los cables submarinos, como no, por lo menos mencionarlos, porque son fundamentales, importantísimos. No sé si lo saben, pero el 95% de la información que recibimos en nuestros móviles o que emitimos cada vez que llamamos o lo que sea, están todos en los cables submarinos. Hay gente que piensa que está en el espacio ultraterrestre a través de satélites, no, está ahí. Y hay miles y miles de kilómetros de cables submarinos, ¿sabéis? Que bueno, ahí más o menos se sitúan ustedes lo que pasa por el estrecho de Gibraltar, lo que es la interconexión eléctrica, por ejemplo, de Ceuta con la península, bueno, todo este tipo de... hay 7 cables submarinos de unos 30 kilómetros de longitud por línea que atraviesan el estrecho, que es propiedad de la red eléctrica española, otros son de la red de Marruecos Telecom, hay otra, Medusa, que también puede ser privado, que, en fin, bueno, ahí va a estar en el año 26, va a estar operativo un cable eléctrico de interconexión de 58 kilómetros, como ven, con Ceuta, una forma de descarbonizar Ceuta, que hoy día vive prácticamente en fin, uso de los espacios marítimos para la lucha contra el cambio climático. O sea, bueno, menciono esto simplemente como consideración política. Captura y almacenamiento de carbono, es decir, que la Unión Europea establece que una de las medidas para luchar contra el cambio climático es capturar el carbono que hay en la atmósfera, conducirlo adecuadamente e inyectarlo en la plataforma continental de los espacios marítimos, ¿vale? Esto, España, pues ahí lo menciono, en donde, en Cantabria, en Asturias, en Vizcaya, pero en Huelva, pero no lo ha hecho en la bahía de Algeciras. ¿Por qué? Por el problema de orden político. Sin embargo, que sepan ustedes que Gibraltar se ha hecho una ley específica de almacenaje de carbono en la plataforma continental de Gibraltar. Para nada, porque ellos ni tienen industria, ni tienen tecnología, ni nada, pero bueno, es una manera más de reivindicar su posición. Aquí está, por ejemplo, la Environment Geological Storage of Carbon Dioxide del Gibraltar, ¿vale? Bueno, con esto yo creo que les he dado una panorámica muy general, como le dije, una tormenta de ideas y bueno, muchísimas gracias porque se viene. Ahora voy a invitar a Pablo a que nos filme nuestro
Gas, pues os recuerdo que la Casa de Ceuta, en colaboración con la Asociación de Vecinos Manuel España aquí en la Costa del Rayo, estamos apoyando a la Asociación ADRA para una recogida masiva de leche. Entonces, la semana que viene por las tardes vamos a estar aquí, abiertos, corrígeme María José o Alejandro, de 6 a 8 de la tarde. Correcto. Abiertos aquí de 6 a 8, pues para quien quiera sumarse a esta recogida solidaria de leche, pues lo puede hacer, ¿vale? Se admite cualquier tipo, puede ser entera, semi, sin lactosa, Ahora estáis todos invitados a tomar una copita.